Existe una creencia tan universalmente aceptada que prácticamente nadie la cuestiona jamás. Una suposición tan obvia en apariencia que incluso personas educadas la sostienen sin pensarlo dos veces. Un malentendido tan profundo sobre biología evolutiva que cuando descubras la verdad, cuestionarás todo lo que creías saber sobre domesticación animal y por qué algunas especies se convirtieron en compañeras humanas, mientras otras permanecieron completamente salvajes. La mayoría de la gente mira una cebra y ve esencialmente un caballo salvaje africano con rayas. Asume que si los humanos hubieran intentado domesticarlas con la misma intensidad que domesticaron caballos, eventualmente habrían tenido éxito. Cree que la diferencia entre cebras y caballos domésticos es principalmente cultural o geográfica en lugar de biológica fundamental. Pero todo esto es completamente, absolutamente, científicamente falso. Las cebras no son caballos que simplemente aún no han sido domesticados. No son versiones africanas de mustangs esperando ser domadas. No son fracasos de domesticación por falta de esfuerzo humano suficiente. Son algo biológicamente diferente, moldeadas por millones de años de presiones evolutivas tan radicalmente distintas de las que formaron a los caballos que domesticarlas es literalmente imposible sin alterar fundamentalmente lo que son. Hoy te voy a revelar exactamente por qué las cebras nunca fueron ni nunca serán domesticadas. Y te garantizo que cuando comprendas las diferencias neurológicas, conductuales y genéticas profundas que separan permanentemente a las cebras de los caballos, cambiarás completamente tu percepción de qué significa realmente ser salvaje versus doméstico. El error fundamental que casi todo el mundo comete comienza con la suposición de que las cebras y los caballos son básicamente el mismo animal con diferencias superficiales de apariencia y ubicación geográfica. Sí, ambos pertenecen al mismo género Equus, lo cual significa que comparten ancestro común relativamente reciente en términos evolutivos y poseen similitudes anatómicas obvias. Pero pertenecer al mismo género no significa ser intercambiables, y las cebras siguieron camino evolutivo tan radicalmente diferente del que siguieron los caballos que resultaron en animales con psicologías completamente incompatibles con domesticación. Para entender por qué, necesitas comprender exactamente qué presiones de selección natural moldearon a las cebras durante millones de años en las sabanas africanas. Las cebras evolucionaron en literalmente uno de los ambientes más violentos y más peligrosos para herbívoros grandes en todo el planeta Tierra, rodeadas constantemente por la concentración más letal de depredadores mamíferos que existe en cualquier ecosistema terrestre. Leones que cazan en manadas coordinadas usando tácticas sofisticadas, hienas que trabajan en grupos grandes, acosando presas durante horas hasta que el agotamiento las hace vulnerables, leopardos que atacan desde emboscadas en vegetación densa, cocodrilos masivos esperando en cruces de ríos y, crucialmente, cazadores humanos que han perseguido cebras durante decenas de miles de años con lanzas, trampas y eventualmente armas de fuego. Esta presión de depredación constante e implacable durante millones de generaciones creó animal con conjunto de adaptaciones conductuales que son exactamente opuestas a lo que domesticación requiere. Las cebras desarrollaron reactividad extrema, donde cualquier estímulo inesperado, cualquier movimiento súbito, cualquier sonido extraño desencadena respuesta de huida o ataque instantánea sin el período de evaluación que los caballos típicamente exhiben. Poseen instinto de fuga, que no es organizado ni predecible como en caballos que huyen generalmente en dirección opuesta a la amenaza percibida, sino caótico y violentamente impredecible, donde la cebra puede correr en cualquier dirección, incluyendo directamente hacia la amenaza si el pánico es suficiente. Exhiben agresividad defensiva intensa que se manifiesta no como resistencia pasiva, sino como violencia activa, mordiendo con fuerza suficiente para arrancar carne y literalmente esmagar huesos, coceando brutalmente sin advertencia previa, ni señales corporales que permitan anticipación. Y crucialmente, demuestran tolerancia absolutamente cero a contención física,
entrando en pánico violento cuando son restringidas de maneras que caballos aceptarían con entrenamiento apropiado. Y aquí está la diferencia conductual fundamental que hace domesticación imposible. Cuando un caballo se asusta, su respuesta primaria es huir organizadamente, frecuentemente siguiendo a otros miembros de la manada en dirección relativamente predecible. Cuando una cebra se asusta o se siente amenazada, no solo huye, ataca simultáneamente. Las mordidas de cebra no son pellizcos irritados ocasionales, como caballos domésticos a veces dan. Son ataques deliberados diseñados para causar daño máximo, ejecutados con velocidad y precisión que hacen extremadamente difícil evitarlas. Y sus coces no son patadas defensivas direccionadas que puedes anticipar leyendo lenguaje corporal. Son explosiones de violencia brutal sin advertencia visible previa. Los cuidadores de zoológicos que trabajan con cebras consistentemente las clasifican como significativamente más peligrosas que caballos, incluso caballos no domesticados o mal manejados, porque su agresividad es cualitativamente diferente, más intensa, más impredecible, más genuinamente peligrosa. Pero las diferencias van muchísimo más allá de simple comportamiento observable. Se extienden a estructura social fundamental que hace que las cebras sean incompatibles con el tipo de relación jerárquica que domesticación requiere. Los caballos evolucionaron en estepas abiertas de Eurasia, donde vivían en manadas grandes y relativamente estables, con jerarquías sociales claras. Esta estructura social los predispuso a aceptar liderazgo, a seguir a individuos dominantes, a cooperar dentro de grupo organizado. Y, crucialmente, esta predisposición a seguir líderes es exactamente lo que los humanos explotaron durante domesticación, posicionándose como líderes de manada que los caballos aceptarían. Las cebras, por contraste, viven en ambientes fragmentados, donde presión constante de depredación creó estructura social muy diferente. Aunque forman grupos, estos son menos cohesivos, menos jerárquicamente organizados, más individualistas en naturaleza. Las cebras no siguen ciegamente a líderes de manada de la manera que los caballos lo hacen. No aceptan sumisión forzada a autoridad externa. No toleran subordinación impuesta. Y esta diferencia fundamental en psicología social hace que sean biológicamente incompatibles con el tipo de relación humano-animal que domesticación requiere. Domesticación no es simplemente entrenar animal individual a obedecer comandos, es seleccionar genéticamente durante generaciones múltiples por disposición innata a aceptar jerarquía donde humanos ocupan posición dominante. Las cebras carecen completamente de esta disposición, e intentar forzarla resulta solo en violencia y sufrimiento. Y las diferencias se extienden incluso a nivel de genética del estrés y neurofisiología. Las cebras poseen sistema nervioso que es hiperreactivo comparado con caballos, con umbrales más bajos para activación de respuesta de lucha o huida, con niveles basales de cortisol que son más altos indicando estado constante de vigilancia elevada, con respuesta exagerada al confinamiento que se manifiesta como pánico genuino en lugar de simple incomodidad. Y aquí está el hecho que destruye completamente cualquier esperanza de domesticación mediante simple exposición prolongada. Incluso después de generaciones múltiples en cautiverio, incluso cuando son criadas desde nacimiento por humanos, incluso con manejo gentil y consistente, las cebras continúan exhibiendo agresividad impredecible, nunca pierden completamente su comportamiento selvático fundamental, nunca se vuelven verdaderamente previsibles de la manera que caballos domésticos son. Esto no es falla de entrenamiento ni insuficiencia de esfuerzo humano. Es genética profunda que no cambia mediante simple exposición ambiental. Domesticación verdadera no es entrenar individuos a tolerar humanos. Es selección genética durante muchas generaciones, por docilidad innata, por reducción de reactividad al estrés, por aceptación de subordinación, cambios que nunca han ocurrido en poblaciones de cebras y que probablemente nunca ocurrirán porque las mismas características que hacen domesticación imposible son exactamente las que permiten a las cebras sobrevivir en África salvaje. Y aquí está el hecho histórico que sorprende a casi todos.
No es que nadie haya intentado domesticar cebras, es que todos los intentos serios han fracasado dramáticamente a pesar de esfuerzos considerables. Durante el siglo XIX, cuando el Imperio Británico controlaba vastas regiones de África, hubo múltiples intentos deliberados de domesticar cebras para uso como animales de carga y transporte, motivados específicamente porque las cebras son naturalmente resistentes a la tripanosomiasis y otras enfermedades transmitidas por mosca tsetse que mataban caballos importados en masa. Colonos británicos y afrikaners intentaron repetidamente criar y entrenar cebras, invirtiendo tiempo y recursos considerables. Zoológicos modernos, con acceso a conocimiento científico avanzado y técnicas de manejo sofisticadas, han criado cebras durante generaciones en cautiverio. Proyectos agrícolas experimentales han intentado crear híbridos entre cebras y caballos o burros, esperando combinar resistencia a enfermedades de las cebras con docilidad de equinos domésticos. Y consistentemente, universalmente, estos esfuerzos han producido resultados que van desde decepcionantes hasta francamente peligrosos. Los animales permanecen impredecibles, exhiben tasas altísimas de comportamiento agresivo que causa lesiones graves a manejadores. Nunca desarrollan la confiabilidad que hace a caballos domésticos seguros para uso rutinario. Ninguna línea domesticable ha sido jamás establecida, a pesar de más de un siglo de intentos deliberados por personas con motivación económica fuerte para tener éxito. Y aquí necesitamos abordar directamente otro malentendido común que confunde a muchas personas: la diferencia entre cebras verdaderamente salvajes y caballos que la gente llama salvajes, como los mustangs de América del Norte. Los mustangs no son salvajes en el sentido biológico técnico, son ferales, que es término específico para animales domésticos o descendientes de animales domésticos que han retornado a vivir sin humanos. Los mustangs descienden de caballos españoles que fueron completamente domesticados durante miles de años antes de escapar o ser liberados en América. Llevan en su genética miles de generaciones de selección por docilidad, por tolerancia a humanos, por reducción de agresividad. Y aunque viven salvajemente durante generaciones, esa historia de domesticación permanece codificada en su ADN, manifestándose en el hecho de que mustangs pueden ser capturados y entrenados para montura con éxito razonable por personas experimentadas. Las cebras nunca pasaron por este proceso de domesticación, nunca fueron seleccionadas genéticamente por docilidad durante miles de generaciones, nunca dependieron de humanos para supervivencia. Y esta diferencia cambia completamente el cerebro, el comportamiento, la fisiología de maneras que no pueden ser revertidas mediante simple entrenamiento individual. Las cebras no son fracasos de domesticación, no son caballos inacabados esperando ser perfeccionados mediante esfuerzo humano suficiente. Son éxito evolutivo selvático, optimizadas perfectamente para sobrevivir en uno de los ambientes más peligrosos del planeta, sin ninguna ayuda ni protección humana. No necesitan de humanos, no fueron moldeadas para obedecer, sobrevivieron durante millones de años sin hacer ninguna concesión a posible asociación con humanos. Y aquí está la verdad profunda que mucha gente no quiere aceptar. Domesticación no es superioridad biológica, no es evidencia de que caballos sean mejores que cebras en algún sentido absoluto. Domesticación es simplemente adaptación específica a vivir bajo control humano, conjunto particular de características que resultan valiosas en ese contexto específico, pero que no tienen valor intrínseco en naturaleza salvaje. Las cebras permanecieron libres, permanecieron completamente salvajes, permanecieron fieles a presiones evolutivas que las moldearon, y eso no es inferioridad, sino simplemente camino evolutivo diferente, igualmente válido. El caballo conquistó el mundo al aceptar al hombre como líder de manada, al permitir que su genética fuera remodelada durante miles de generaciones para servir propósitos humanos. La cebra permaneció libre al rechazar completamente esa asociación, al mantener su naturaleza salvaje sin compromiso,
demostrando que no todos los caminos evolutivos conducen hacia ni requieren cooperación con humanos.